En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. ¡Qué personaje que traigo para desarrollar hoy! ¿Cómo contar a este ser humano tan particular? Primero quiero decir desde dónde, porque yo nací en el año 1990. Me perdí la época gloriosa del "esto es Newell, carajo", la época del Vélez campeón. Mi primer recuerdo es la joven ilusión de ir a Corea-Japón 2002, con la certeza que se venía mi primer campeonato mundial. Éramos los grandes favoritos, habíamos arrasado en las eliminatorias, y mientras más grande es el sueño, más grande es la desilusión. Durante mucho tiempo, Marcelo Bielsa fue una persona que odié. Lo consideré responsable de la peor tragedia futbolística de la era moderna. Hoy, más de grande, lo veo distinto. Pero en su momento le agarré muchísimo odio. Hace poco hablamos de integridad con Perfume de Mujer. Hace poco hablamos de justicia, de moralidad con Damián Cifrón. Hace poco hablamos de la suerte, con La suerte está echada. Hoy vamos a hablar de todo eso y también de un poco de locura, un poco de obsesión. Hoy, en Cómo contar cosas, Marcelo, el loco Bielsa. ¿Por qué loco? Por exageraciones de mi comportamiento. El diccionario dice más o menos eso. Yo de las acepciones del diccionario elegí la más suave. Exageración del comportamiento es la más suave de todas las acepciones de la locura, según el diccionario. Pero a este señor no fue la única vez que le preguntaron por qué le dicen el loco, y en otra oportunidad da una respuesta más terrenal. Mis respuestas no son como las de la mayoría de la gente, dice. Bueno, porque algunas respuestas que elijo para resolver algunas determinadas situaciones no coinciden con las que se eligen habitualmente. Se entiende, ¿no? La racionalización de la pregunta, la argumentación de la respuesta, la vastedad del lenguaje. Su locura, les quiero anticipar, yo que soy del gremio, no se remite únicamente a las palabras, a las respuestas. Son respuestas a determinadas situaciones. ¿Y cómo responde este hombre a determinadas situaciones? Vamos a hablar de fútbol, por supuesto, pero vamos a hablar también de la vida, en realidad, porque el fútbol, aunque no lo crean, es un deporte que juegan personas, seres humanos como vos y yo, y la función de este muchacho es ser entrenador, es ser un director técnico. Y vamos al eje del asunto. ¿Cuál es la función en sí de un entrenador? ¿Qué hace un director técnico en un equipo de fútbol? La función que tenemos es tratar de que un equipo tenga forma, que un equipo tenga estilo, que un equipo responda a jugar de una manera determinada. Bien, ahí tenemos el qué. Jugar de una forma determinada y otra vez la respuesta a una situación. En este caso, responder con un estilo a un partido de fútbol. ¿Qué es, entonces, lo que hace para generar este estilo? Hay una manera de hacer las cosas, lo que decimos siempre acá. ¿Cómo? ¿Cómo garcha se hace para que un equipo tenga forma? ¿El entrenador qué hace? Convence. Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos, mira, el entrenador se dedica a convencer. Entonces, ¿cómo lo hace? A través del convencimiento. Ahí tenemos una clave, un objetivo. ¿Qué tiene que hacer el entrenador? Transmitir una idea. ¿Cómo lo aplica? Convenciendo. ¿Y cómo hace? ¿Cómo es que convence? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo, Marcelo? ¿Cómo? ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador, y el contacto diario. Hasta ahora parece simple. Ya vamos a entrar en lo complicado, en lo obsesivo, en la locura. Pero hasta ahora es una persona que tiene que convencer jugadores. Y sus herramientas, sus valores, son claros. ¿Cómo lo hace? Con la palabra y con el ejemplo. Y ya vamos a empezar a ejemplificar. Pero primero están los conceptos, las bases sobre lo que vamos a construir. ¿Qué quiere decir el estilo
para Marcelo Bielsa. Nosotros entendemos el estilo como el modo, la manera o la forma elegida para resolver las situaciones que se presentan en un partido de fútbol. Se trata simplemente de elegir determinadas herramientas que constituyen una forma de jugar. No hay demasiadas, pero sí hay varias formas o varios estilos de jugar al fútbol. Herramientas que constituyen una manera de jugar. Claro, no hay infinitas formas, pero sí hay muchas. Y como siempre, podés polarizar. Como a quien le gusta más proponer, a quien le gusta más esperar, quien juega poniendo delanteros gigantes y tirando centros todo el partido, y quien juega quizás con enanos veloces que encaran y gambetean. Hay quien juega incluso con combinaciones de esos casos y más. En el libro Lado B corta, que es sobre la biografía de Juan Sebastián Verón, la brujita cuenta que una vez mientras entrenaba con la selección, Bielsa llamó a todos los jugadores y les hizo elegir si querían jugar con línea de 3 o línea de 4 defensores. Los jugadores no dudaron y todos eligieron línea de 4. Hubo una votación, el loco Bielsa al rato lo juntó, hizo la recolección de votos y fue escribiendo en una pizarra lo que salía. Línea de 4, línea de 4, línea de 4, línea de 4. Cuando terminó de contar dijo, bueno, esto demuestra perfectamente cuál es el módulo preferido de ustedes. Les quiero anunciar entonces que vamos a jugar con línea de 3. Chau. Y se fue. El estilo está emparentado con la particularidad, con la forma de ser del que transmite, en tanto y en cuanto coincida con lo que nosotros sentimos. No se puede imitar aquello en lo que uno no coincide. Esto quiere decir, aunque él ya lo explicó muy bien, que según el tipo el estilo de alguna manera te tiene que representar, tenés que creer en la idea que estás vendiendo, porque, de nuevo, volvamos al punto cero. Tu laburo es convencer. ¿Cómo vendés un producto en el que no crees? Y bueno, vale entonces hacerse la siguiente pregunta. ¿En qué es lo que cree este señor? ¿Cómo es el estilo de Bielsa, según el propio Bielsa? Para mí los esfuerzos tienen que estar puestos en la creación vinculada a nosotros y no en aprovechar los errores que el otro cometa, con la legitimidad de la esencia del juego, que es el gesto al servicio de la belleza y a la emoción del espectador y del propio futbolista, que se emociona cuando construye. Y claro, se empieza a emocionar, porque el tipo habla de emociones, habla de belleza, habla de propuesta, pone el foco en construir, en crear, en generar desde la propia responsabilidad que le toca como equipo. Pero admite también que uno puede ver miles de procesos muy contrarios a lo que él piensa, que son muy exitosos. Hay equipos que, en vez de atacar y proponer, defienden muy bien, que entregan la pelota, que juegan de contra y que tienen resultados geniales. Y viceversa, al revés también, hay equipos que implementan prácticamente todo lo que Bielsa propone y que también tienen resultados exitosos. Dice, hubo muchos procesos exitosos basados en la especulación, por ejemplo. Son como si fueran dos polos, dos equipos distintos, uno con el protagonismo, el tener la iniciativa, que el partido suceda en el campo rival, tener la pelota, tener el balón, recuperarlo rápidamente, quitar minutos de posesión. Son datos que tienen que ver con el protagonismo versus jugar de contragolpe, ceder el elemento, le dice así, a la pelota, aprovechar los errores del rival. Y hay dos tipos de ramas, si se quiere, en esta cuestión técnica, de idea, de generación, y hay quien cree en la preparación, quien cree el pragmatismo, y quien cree en la improvisación. Está lo preestablecido, lo programado, lo preparado, por un lado, y por el otro, lo espontáneo, la inspiración y la libertad, y ambos pueden ganar o ambos pueden perder. Lo que indica claramente que ninguna escuela es mejor que la otra, sino que hay individuos que conducen porque creen en una escuela y otros que creen en la especulación y para el protagonismo. Esto se puede trasladar prácticamente a cualquier sector de la vida. Lo que hay es personas que creen en una escuela y personas que creen en otra. No necesariamente una es mejor o peor que la otra. Son formas de generar un estilo. Lo que no hay, dice Bielsa, es entrenadores exitosos que triunfen aplicando ideas en las que no creen firmemente. Porque, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué se trata todo esto? Y sobre todo, ¿de qué se lo acusa a este hombre, a este señor? ¿Qué dicen los detractores de Bielsa? Por un lado,
se lo acusa de ser un vendehumo y ya vamos a hablar más adelante de eso y también va a hablar él de eso. Y por otro lado, se lo acusa de ser un fracasado, un tipo que todo lo que quieras, bárbaro, pero que no tuvo éxito. Algo que me parece una locura hoy en día, pero que bien supe compartir a mis 11 años en mi infancia ridícula. Y no es algo que decía solo yo, es algo que, creo yo, injustamente y equivocándose, reconoce el mismo Marcelo Bielsa. Yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo demuestran mi currículum. Hablamos del éxito, de los objetivos, de los triunfos, pero vamos a escuchar qué tiene Bielsa para decir, que es uno de los entrenadores más valorados del mundo, artífice, como dije antes, del gran fracaso histórico de la selección nacional, de esta cuestión del éxito, de ganar, de la importancia del triunfo. Porque claro, uno podría justificarse, él podría justificarse, hay muchos que lo hacen por él incluso. Bueno, no ganó nada, pero marcó jugadores, pero como me decía Facu Sosa, no hay un jugador que hable mal de él. A propósito, gracias Facu por esta operación como siempre. Claro, no ganó, no tuvo éxito, pero revolucionó el fútbol. No ganó, pero, en cambio, escuchen lo que dice Bielsa. No hay nada que uno pueda priorizar en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es indispensable, ¿me entiende? Es el eje de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso. No es que digo, yo no gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco, no pude ganar. Punto, claro, este es el eje de la intervención, es indispensable. Y acá creo que ya más de un detractor empieza a reconsiderar la historia. Él no se pone en el cómodo lugar de decir que el éxito no es lo más importante, que el resultado no es lo primero. La clave es ganar, ganar es lo importante. Y cuenta una anécdota, algo que ocurrió en una final de España. Él dirigía al Athletic de Bilbao, un equipo español de primera, pero no de los más poderosos. Pero un equipo convencido y entusiasmado, más que nada por su entrenador. Obviamente tenía jugadores de calidad, pero Bielsa había generado una revolución en el Athletic de Bilbao y se enfrentaba al Barcelona de Guardiola, quizás el mejor equipo de fútbol de las últimas décadas. Bielsa hizo un trabajo de investigación profundísima. Analizó todos los partidos del Barcelona de las últimas temporadas, todos los sistemas, todos los ataques, todas las defensas. Pasó horas y horas y horas mirando videos. Vio los partidos completos 2 veces, todos los partidos. Hizo listados, fortalezas, debilidades, oportunidades. Un informe súper profesional. El resultado fue 0-3. Paliza blaugrana. Dirigiendo el Athletic de Bilbao, jugamos la final con el Barcelona. Nos ganaron 3-0. Fue un acto de generosidad de parte de ellos. Después del tercer gol decidieron que era suficiente. A mí me dio una profunda tristeza esa derrota, como es natural. Cuando terminó el partido, yo le mandé a Guardiola este análisis como un regalo que testimoniaba admiración. Y Guardiola lo miró y me dijo, vos sabés del Barcelona un montón de cosas que yo no sé, pero no sirvieron para nada porque nos metieron 3. Nos metieron 3 y encima nos hicieron precio, levantaron el pie del acelerador. Claro, la información sirve, pero no siempre es poder, o es poder, pero no siempre te garantiza el éxito. No por más laburo que hagas, por más análisis que hagas, vas a jugar mejor. Y eso es una equivocación bastante clara en la época de la meritocracia, que si vos te esforzás vas a tener un resultado exitoso. Y a veces no, a veces existe un esfuerzo sobresaliente y realmente no alcanza. Por más virtudes que se nos puedan asignar, al final siempre lo importante es ganar. Los entrenadores, para justificar nuestra realidad, vamos atribuyendo al perfil positivo de nuestra labor, lo vamos jerarquizando. Pero acá lo importante es certificar con éxitos deportivos el procedimiento de la gestión de un equipo de fútbol. Claro, el tipo lo dice en complicado, pero se entiende a la perfección lo que está diciendo. Que lo que haces sirva. Jerarquizamos el perfil positivo de nuestra labor. Que se traduzca en éxito deportivo la gestión que uno hace. Y hablando
del éxito, del resultado de la gestión, vamos a meternos en la gran espina de Marcelo Bielsa, y mía también, y de casi todos los argentinos. El gran dolor, la herida que llevó mucho, pero mucho tiempo cerrando. Tirala de Verón, metela que se termina, metela que se termina, señores. Fuera del Mundial. ¿Cómo queda fuera? ¿Cómo mierda es que el mejor equipo del mundo queda fuera en primera ronda? ¿Cómo garcha pasa que en el primer mundial que tengo ilusión, que me despierto para ver los partidos a cualquier hora, que realmente me imagino, siento, veo, pienso que Argentina puede salir campeón, que juega el Ortega que conozco, el que vi en la cancha, el Aimar que supe disfrutar en vivo? Faltó Saviola, es verdad, lo llevó a Canigia con 38 años y lo dejó afuera, a Saviolita que la estaba rompiendo toda. Y sobre todo, no lo puso a Batistuta y a Crespo juntos, que era lo que pedía el mundo entero. Dos delanteros tremendos que no pudieron compartir su gran momento, su prime, ahí en la selección, los dos juntos en el ataque. El equipo de Marcelo Bielsa era predecible y letal, era tremendo. Ya vimos la elección del sistema. En contra de todo el equipo jugaba con línea de 3. Pablo Caballero, arquero de Unión, que estaba jugando en el Celta de Vigo, que una vez yo me lo encontré en el shopping y le pedí un autógrafo cuando era muy pequeñito. Y después la línea de 3 la conformaban Pochettino, Ayala y Walter Samuel. Pero Ayala se desgarra en la entrada en calor contra Nigeria y se pierde el mundial entero. Así que fueron Pochettino, Samuel y Placente. Un doble 5 con Simeone y la Bruja Verón, Zanetti por afuera, Sorín por el otro lado, el Burrito Ortega, Gabriel Omar Batistuta y el Piojo López. ¿Cómo es que con ese recontra equipazo podés perder? Y vamos a escuchar lo que decía una joya que Argentina presentaba, que también es uno de mis futbolistas favoritos de la historia, y es el muchacho, el payasito, el Kai, Pablito Aimar. Vamos al Mundial con muchísima expectativa y pasa lo que pasa, que puede pasar. Tiene ese componente el fútbol. Para mí es el que más ligado al azar está. El que más cosas no dependen de vos solamente. Claro, yo no lo podía entender cuando era chico. Ahora lo entiendo. En el fútbol puede pasar. Pero cuando era un niño, realmente no lo podía entender. Yo los odiaba, me parecía imperdonable. ¿Cómo vas a ir caminando a sacar un lateral? ¿Cómo vas a decir tranquilo, tranquilo cuando necesitamos que te apures porque termina el partido y nos quedamos afuera del mundial? ¡La reconcha de tu madre como garcha! No le ganamos a Suecia. ¿Me podés explicar cómo no le ganamos a Suecia? Todo lo que le diga en relación a eso van a ser excusas. Esa sería la verdad. No es que en Suecia estaba Ibrahimovic, estaba el remilconchudo de Svensson que clavó un tiro libre al recontraángulo y Henrik Larsson que era un jugadorazo, pero después tenían un equipo normal. A ese hijo de puta le seguí la carrera, dijo alguna vez un mundialista. Nunca jamás volvió a meter un gol así. Pero la realidad es que el tipo le pegaba bárbaro. Mismo en el partido hubo 2 o 3 tiros libres del chabón que fueron tremendos. Y bueno, uno que la recontra clavó. Ahora de grande lo puedo entender, lo puedo ver de otra manera. Es más, me saca de quicio los pendejos de ahora, los imbéciles que piensan que un equipo le tiene que ganar al otro y que si no le gana es un escándalo, o es porque son horribles, o es porque se vendieron, o porque están arreglados con las apuestas. No, ¿cómo? Un equipo gigante no le puede ganar a un equipo pequeño, es una vergüenza. Es gente que nunca jugó al fútbol, que piensa que sabe porque lo vio. ¿Vos sos futbolista?, le pregunta Ruggeri a Queijeiro en un famoso video. Y Queijeiro le dice, no, bueno, pero cubrí 6 mundiales. Está bien, mi vieja vivió enfrente de una panadería 15 años y no por eso es una experta pastelera. A veces, en el fútbol, no gana el mejor. A veces, haces las cosas bien y perdés. Aimar lo dijo, la gente busca explicaciones, el fútbol está sobreanalizado. Es como quien intenta explicar en la ruleta por qué salió el 8 y no el 26. El juego tiene mucho de preparación, de estrategia, de esfuerzo, de precisión, pero también tiene mucho que ver con el azar, tiene mucho que ver con la suerte. Lo hablamos en el programa de La Suerte Está Echada. Argentina, con los 4 puntos que queda afuera en el Mundial de Corea-Japón 2002, en Rusia 2018 clasifica con Sampaoli. 20 años después, recién, Bielsa puede reconocer que contra Suecia, Argentina
jugó realmente bien, que crearon por lo menos 15 situaciones de gol. Argentina había jugado muy bien ese partido, muy bien, pero no pudo, generó 15 opciones de gol, que esto lo digo ahora, 20 años después, ¿no? Claro, ¿a quién le importa? ¿De qué sirvió? Argentina debutó con triunfo ante Nigeria en el 2002, como siempre, a la madrugada, y después perdió con Inglaterra 0-1. Un terrible partido. A Verón lo acusaron de venderse, de jugar mal a propósito para quedar bien en Manchester, el equipo en el que recién empezaba a jugar. Bielsa, de hecho, lo saca en el entretiempo. A Verón sale la brujita y entra Aimar, justamente. Y el último partido le tiene que ganar a Suecia. Termina 1-1. El partido empieza perdiéndolo con el gol de Svensson de tiro libre y después sobre la hora Orteguita inventa un penal que se hace cargo él mismo, lo patea, lo erra, el arquero se lo ataja y Crespo, que había entrado por Batistuta en el cambio habitual que hacía Bielsa, con una grosera invasión de campo, con una grosera invasión de área, aprovecha el rebote y estampa el empate que obviamente no sirvió para nada. Vamos a escuchar ahora una situación que ocurre con el Burrito Ortega después de ese fracaso. Bielsa le dice que en esa tristeza tremenda le sorprendió que el Burrito apeló a su esencia de futbolista, de jugador, de potrero jujeño, al espíritu que lo formó y que le preguntó con inocencia cómo no pude encontrar alguna magia que nos salve. Y Ortega dijo, ¿cómo puede ser que yo no encontré en 90 minutos una gambeta para ganar este partido? Claro, lo emociona, o sea, lo piensa desde el lado infantil, inocente. Lo amaba a Ortega, el loco Bielsa, y Bielsa también lo amaba a Ortega. Declaró que fue el mejor entrenador que tuvo en su vida, que realmente lo quería. Y lo más gracioso de esto es que el Burrito Ortega tiene también su versión de esa misma conversación, de ese mismo encuentro después de la tremenda derrota, el tremendo golpe que fue quedarse afuera en primera ronda en el Mundial 2002. Si es que a eso se lo puede llamar conversación, porque hay opiniones distintas entre el Burrito y Marcelo Bielsa. Cuando terminó el Mundial, que quedamos afuera, fuimos a la habitación de él a charlar, qué sé yo, a despedirnos, digamos. Y en su momento le digo, bueno, Marcelo, gracias por esas charlas que tuvimos. Y me dice, si yo nunca charlé con usted. Si yo con usted no charlaba nunca. Bueno, la forma de decir. Para mí fueron charlas, los comentarios. Claro, intercambio de palabras. Pero bueno, usando al Burrito Ortega como excusa, vamos a hablar de una vieja polémica. Porque, entre otras locuras de Bielsa, en un Argentina-Brasil, el loco le pide al Burrito Ortega, jugador de los más habilidosos de la historia mundial, que en vez de dedicarse a atacar y a amagar, marque defensivamente la proyección de Roberto Carlos, el lateral más rápido de la historia de Brasil. Y en una conferencia de prensa, el tipo aprovecha después, muchísimos años después de esta controversia, y exhibe, para mí una de las cosas favoritas que tengo de Bielsa, exhibe la hipocresía del periodismo y del exitismo. Y denuncia que muchas veces a uno lo felicitan por algo cuando gana y después lo critican con eso mismo cuando pierde. El mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Claro, él, de nuevo, lo dice de la manera más complicada posible, pero ¿qué es lo que quiere decir? Él mismo lo puede resumir incluso de otra manera. Lo que te hace importante cuando ganás es lo mismo que te hace inútil cuando perdés. En esa conferencia de prensa, él pone el ejemplo de Neymar, pero es muy fácil hacer el paralelismo con el Burrito Ortega, porque él dice textualmente, si yo lo pongo a Neymar a defender y el equipo recupera una pelota y ganamos el partido de contra, vamos a decir, qué capo este tipo, cómo lo educó a Neymar, cómo lo domesticó, va a decir. Pero ahora, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso
es la especialidad de los medios de comunicación. Y nos vamos a meter en mi tema preferido de Bielsa, y lo voy a hacer desde un medio de comunicación. La confrontación directa con el periodismo, con la industria periodística sobre todo, con el rol de los medios de comunicación. Marcelo Bielsa, desde los años 90, no concede entrevistas individuales. Solo habla en conferencias de prensa oficiales, como por ejemplo, como lo vamos a escuchar a continuación, pero es también un ejemplo. Es una manera de dar un trato igualitario a todos los asistentes. Como siempre, como contamos desde el principio, él educa desde el ejemplo. Y hablando de ejemplo y hablando de educar, acá sí se viene una de las grandes denuncias de Marcelo Bielsa. El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, le dice Marcelo Bielsa a un montón de periodistas que lo están ahí escuchando, a un montón de profesionales de los medios de comunicación. Pero el tipo acá tiene un punto, y como siempre, no se queda en el título, no se queda en el clickbait, sino que profundiza. ¿Por qué para Marcelo Bielsa es una vergüenza que los medios eduquen a la gente? ¿Cuál es el problema con educarse con la televisión, podría ser en mi época, o por YouTube, o por TikTok, o por Twitter, o por lo que sea? Por lo que todos quizás saben, pero muy pocos dicen. Los medios tienen intereses. Las grandes batallas ideológicas a veces se centran en intereses de grupos muy pequeños. Porque los medios de comunicación tienen intereses específico, y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación, y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Y atención, porque acá se viene la bomba, porque lo que declara Bielsa a continuación lo hace de cara a todos sus enemigos, a sus adversarios, a sus némesis, que son los periodistas de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Claro, aplausos. En un auditorio lleno de periodistas, de trabajadores de los medios, suena ese aplauso a la crítica despiadada del expositor. Sorprende, por supuesto, al loco que está hablando, porque acabo de decir que ustedes se especializan en pervertir a los seres humanos. Lo último que yo aspiraba era a generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? Claro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Acá la cuestión es muy interesante, porque Bielsa habla justamente de los intereses. El interés que hay detrás de cada cosa. ¿Cuál es el interés de un técnico? ¿Cuál es el interés de un medio de comunicación? ¿Cuál es el interés de una familia o de un colegio? ¿Cuál es el interés de un hincha de fútbol, de un apasionado? ¿Y cuál es el interés, por ejemplo, de los empresarios, de la gente que se dedica a hacer dinero con el fútbol? Fútbol cada vez se parece menos al aficionado y cada vez se parece más al empresario. La mayoría de las cosas que digo no me pertenecen, las leí en algún lado y las describo, pareciera que fueran propias, no lo son. Son todas copiadas. Pero acá, como recuerdo a quién se la copia, le voy a decir. Benaker dijo: los empresarios que se adueñan del fútbol creen que los aficionados son asimilables a los 30.000 operarios que tienen trabajando. Y un aficionado no es un operario. Un operario trabaja, un aficionado siente. Los empresarios nos tratan solo en función de la productividad de la que somos capaces de proporcionar. El gerente le dice al capataz que este tiene que tornear X cantidad de piezas, pero se le murió la mamá ayer. Eso fue ayer. Hoy tiene que tornear X cantidad. Quiere decir que no importa las justificaciones, importa que la cantidad de piezas. ¿Se entiende a dónde va? ¿Se entiende a dónde voy con todo esto? La lógica del resultado, de la productividad.
No es una casualidad la sensibilidad de este tipo, el entendimiento sobre la cuestión del amor, de la pasión, de lo que significa ser hincha de un club, como lo es él, de Newell's, y la diferencia con ser un empleado que cumple una función en un espacio y en un lugar determinado, que puede ser un club de fútbol. Frente a eso, la máxima rigurosidad, el profesionalismo, la profundización, la investigación exhaustiva como técnico. Pero en la cuestión del fútbol, de la pasión, de lo que genera este deporte que despierta tantas sensaciones, entiende que lo importante o lo lindo de la vida tiene que ver justamente con la pasión. Todos los seres humanos, por más o por menos, buscan un buen lugar donde apasionarse. Y los demás actos de la vida son un complemento para ese momento de éxtasis que es la pasión. Porque la pasión, yo creo que es una de las sensaciones más ricas que siente quien vive. Y el fútbol es un lugar muy bueno para eso. Uno logra apasionarse con muchísima facilidad. Uno logra apasionarse con el fútbol con muchísima facilidad. Es cierto, y hablando de la pasión, que quizás el loco no despierta en Argentina, más allá de quizás Vélez y obviamente en Newell's, al llegar a Chile, a la República de Chile, en 2007, como director técnico de la selección, Bielsa revolucionó todo. Me acuerdo que en ese momento Revista Barcelona había publicado irónicamente: si me quedo afuera en primera ronda de un mundial, en Chile soy Gardel. Y de hecho, el tipo los clasificó al mundial y llegó a octavos de final, donde terminó perdiendo 3-0 con Brasil, pero era un Chile de temer. Igual, en el país trasandino, tenían la ilusión de que Bielsa también se enamore de Chile, así como Bielsa se enamoró, así como los chilenos se enamoraron de Bielsa. Y ¿se acuerdan ese viejo grito de Bielsa en el 92 cuando se sube a los hombros de un hincha y grita: ¡esto es Newell's, carajo! ¡esto es Newell's! Bueno, en Chile parece que lo tienen bien presente. Escuchemos. Para muchos hay una imagen patente suya el año 90, con Newell's campeón. Usted arriba trepado de un hincha gritando con un paño de Newell's: esto es Newell's, carajo. Asumiendo el cariño de la gente, asumiendo cómo se metió en el corazón de los chilenos, ¿alguna vez lo podremos ver arriba de alguien gritando: esto es Chile, carajo? Bueno, primero que nadie se ofenda, es una pregunta claramente de alguien que busca amor, que busca un poco de contención, de reciprocidad. Y Bielsa, primero, ante esta pregunta, lo primero que hace es tirar un chiste. Bueno, han pasado 20 años, aunque no lo crea, he madurado y... Claro, esto fue hace mucho tiempo y después deja casi sin querer una de sus frases más históricas, una de mis preferidas. Anote, señora, señor, cuando le pregunten algo incómodo que usted no quiere responder, tengo la antipática obligación de ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera Newell's, quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. Claro, y sí. Y hablando de la sinceridad, de esa incomodidad y de ese mismo episodio, uno de los periodistas dice: ¿y la selección argentina? ¿La selección argentina qué onda? ¿Y la Argentina? Pregunta el colega acá. Esa es una pregunta más incómoda que la anterior. Claro, y sí. Yo creo que nos pasa a muchos de los hinchas de fútbol. Realmente queremos mucho más a nuestros clubes que la selección. Obviamente quiero que salga campeón Argentina. Obviamente el Mundial 2022 fue de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Te cambio todos los mundiales porque mi equipo suba a primera, sin ningún tipo de dudas. Y hablando de incomodidad de medios de comunicación, de conferencia de prensa, voy a ir a otro de mis episodios favoritos de Marcelo Bielsa, que son también para mí de los más hermosos y no tienen mucho que ver con su carrera, pero a mí me encantó. En un momento, Adrián Lackerman hizo un especial sobre el humor de Marcelo Bielsa en Gelatina, que es una persona que tiene mucho humor, Bielsa. Yo lo recomiendo mucho, ese episodio. El tipo repasó muchos sucesos muy graciosos de este entrenador y entre ellos destacó algunos de los episodios con sus traductores. Justo no pasó mi favorito, el que a mí me gusta. Resulta que Bielsa, hasta no hablar perfectamente el idioma del país al que llega, contrata traductores. Que en principio da trabajo, da laburo y además no son, creo, traductores profesionales, sino que es gente de su entorno, gente conocida de él. Y
mi suceso favorito relacionado a esto de los traductores es algo que ocurre en Francia cuando él llega al Lille en el año 2017, realiza una conferencia de prensa entre las cuales le preguntan un montón de cosas y un periodista le pregunta por qué son tantos en su equipo de trabajo y de alguna manera lo interroga. Le dice, o sea, ¿cuál es el rol de cada uno de tus asistentes? Y Bielsa primero de fondo responde que están como para hacer bulto, que por eso son muchos. Pero después agarra y le explica al periodista francés el rol de cada uno y obliga a su traductor a hablar bien de su propia persona. Usted pensará, ¿lo obliga a hablar bien del propio Bielsa? No. Hace que el traductor hable bien de sí mismo como traductor, en su rol de traductor. Marcelo Bielsa es un preparador físico. 3 asistentes. 3 asistentes. De los cuales el mejor es usted. No, dígalo. De los cuales el mejor es usted. Ahí nos puede ayudar. Parmi Claro, incomodísimo el traductor, es una hermosura. O sea, todo bien con que te incomoda, hermano, pero tu laburo es traducir exactamente lo que yo digo. Otra forma de incomodar, con elogios, otra forma de ser gracioso. Si yo digo que vos sos el mejor, traducí que vos sos el mejor. En aquel Newell's del año 1992, el "esto es Newell's, carajo", Marcelo el Loco Bielsa, en otro momento de incomodidad, le dedica el campeonato que acaba de ganar a su hermano. Lo hace en una entrevista de televisión post partido. Lo hace como declara un técnico campeón, un técnico que acaba de salir campeón con Newell's. Lo comparto con los futbolistas, que son los artífices genuinos, y se lo dedico a mi hermano en agradecimiento. Bien, hasta ahí algo bastante normal, podríamos decir. Un lindo gesto, humano, sencillo, pero muy poco tiempo después el tipo se arrepiente y lo llama por teléfono al hermano. Lo llama por teléfono para decirle que se equivocó, que no debió dedicarle el campeonato. ¿Cómo que no debiste dedicarme el campeonato? Sí, no debió dedicárselo por 3 razones. Y obviamente se las explica. Escuchémoslo en la voz de su hermano, de Rafael Bielsa. Dice: Rafa, ¿vos te acordás que yo te dediqué el campeonato? Sí, Marcelo, yo lo llevo como unas crucecitas sobre el corazón. Bueno, no debía hacerlo. ¿Pero por qué? Dice, por 3 razones. La primera, porque una dedicatoria es un tema íntimo. Te lo tendría que haber dedicado por teléfono y no por televisión. Segundo, porque como dije, el triunfo fue de los jugadores y yo no los consulté para dedicártelo. Mi amor. Y tercero, jamás desnudes delante de un periodista un sentimiento porque lo va a utilizar para mortificarte. Y yo ya me lo imaginé dedicándomelo. No, es impresionante, impresionante. Habla también de la intimidad del loco, que tampoco debe estar contento con que se ventile algo de ese ámbito. Quien habla es también Rafael Bielsa, además de ser el hermano del entrenador, un ex canciller, un excelso diplomático argentino en las épocas de Néstor. Pero en cambio, Bielsa, Marcelo, es un fanático, es un obsesivo. Como ya dijimos, es alguien que se pasa horas y horas y horas mirando videos, buscando patrones, intentando descifrar la fórmula del fútbol. Nos hace acordar un poco a Bilardo quizás, pero con una evolución de pragmatismo. Él no busca, como bien dice, en las orillas del reglamento. Su juego lo propone desde la creación, desde tener la pelota, desde ser protagonista, desde crear algo. Y por eso también enamora a sus jugadores, porque tienen muchas más posibilidades de desarrollar todas las habilidades que traen encima. Ningún entrenador hace bueno a un jugador mediocre, pero cuando de golpe aparece una generación de jugadores importantes, lo que hay que hacer es sacarle brillo a ese metal que tiene la potencialidad de ser un metal precioso. La potencialidad, eso hace Bielsa, potencia jugadores, saca la mejor versión de ellos. Me acuerdo una vez, hace poco, hubo una conferencia muy graciosa, porque hace unos años Bielsa dirige a la selección de Uruguay. Se fue de Chile, se fue a Europa, bla, 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 bla.
cayó en Uruguay. Y un periodista uruguayo le pregunta por un jugador de estos que Bielsa potenció, de estos que Bielsa valoró, hizo uno virtuoso en su selección. El jugador se llama Maxi Araujo y si escuchamos la pregunta, parece ser una pregunta bastante común. Maxi Araujo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó a la selección. Quería consultarle cómo lo descubrió, qué cosas vio en ese momento y cómo ha visto su evolución en este periodo en la selección uruguaya. Claro, o sea, Bielsa no responde como la mayoría y de hecho le sorprende la pregunta. Dice, che, ¿no es medio raro que me estés preguntando esto? Porque, claro, como bien se acuerda Facu, el tipo está acá, al lado mío. O sea, le preguntás a él por mí, a mí por él. Bueno, igual, como siempre, Bielsa aclara, responde. Atención, tomen nota. Convengamos que son preguntas muy especiales, ¿no? Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte y que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron. Es espectacular, es una hermosura. Esto es una conferencia de prensa profesional, con el jugador ahí al lado, ironía al máximo. Podría estar horas a esta persona hablando de fútbol y yo también hablando de esta persona, pero Bielsa incluso podría pasarse la vida discutiendo, argumentando, poniendo en valor. Él cuenta en un momento que ve todas las ligas europeas por lo menos, las ve todas y las analiza, ve lo que se corre en cada una de las ligas, analiza los recorridos, las aceleraciones, los metros en máxima intensidad y en mediana intensidad, explica por qué el que corre mejor es mejor que el que no corre y ya nos vamos a meter un poco con eso, pero sobre todo, él a sí mismo no se considera un genio, un erudito. Muchos lo acusan de soberbio, pero cuando lo escuchamos a él, yo por lo menos lo escucho centrado, lógico. Que yo diga todo esto no me hace mejor, lo hace cualquiera que tenga perseverancia en la observación de los datos. Es muy importante esto que le estoy diciendo, porque si no pareciera que uno se describe como un rara avis o como alguien que está por encima. No, esto es leer, ver, comparar, sacar conclusiones. Leer, ver, comparar, sacar conclusiones. No hay ninguna sabiduría. Si te pones a hacer esto un año vas a saber más que yo, le dice Bielsa a un periodista. Otra cosa que se podría titular como tenemos demasiado tiempo y hacemos este tipo de cosas. Se hace un poco para justificar su trabajo y qué tan en serio se lo toma. Esto es metodología y sobre todo aplicar y ver, experimentar, empirismo. Un periodista uruguayo le reclama, de algún modo, que su equipo no está atacando bien. Le cuenta que Uruguay históricamente hizo muchos goles, siempre fue una selección muy goleadora y que ahora está haciendo bastante menos, que de hecho es algo que se le empieza a complicar y claro, el hincha que está acostumbrado a golear, que de pronto se le complique esto, le resulta un poco raro. Y bueno, escuchemos cómo responde Bielsa. Yo hice todo lo que creí que debía hacer para que el equipo ataque mejor. Y el equipo, como usted bien dice, no ataca bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no di en la tecla, que es una cosa que los entrenadores también están obligados. Claro, sí, la verdad me equivoqué. Pero ¿qué fue lo que hizo? Porque claro, no di en la tecla, pero se viene el Mundial, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál fue el método que utilizó Bielsa para intentar resolver esto? Lo que siempre hablamos acá, el cómo. ¿Cómo hizo en todo este asunto? ¿Qué es lo que falló? Para poder ver si quizás existe la posibilidad de resolverlo en otro momento. Si el equipo tiene un problema y vos sabés que el problema existe, buscás en tus recursos cómo se resuelve el problema de la falta de gol. Yo busqué en mis recursos de qué manera he resuelto en toda mi carrera la ausencia de gol en un equipo y lo implementé. No funcionó, lo que quiere decir que me equivoqué en el diagnóstico. Que habrá cosas que no toqué que debo tocar. Si usted me dice cuáles son. Claro, si usted me dice, encantado de escuchar, señor periodista, a quien respeto de sobremanera. Claro, ¿cómo lo resolvió? Buscó en sus equipos, buscó lo que implementó, lo que funcionó y bueno, no funcionó. A veces puede pasar, quizás realmente se equivocó. Y ahora Bielsa va a hablar justamente de lo que él piensa y el valor que le da, más allá de cualquier cuestión, a sus propios pensamientos,
a la reacción que tiene el entorno con lo que él piensa y a la importancia también de la confianza y la desconfianza en uno mismo. Escuchemos cómo Bielsa a veces no se guía necesariamente por lo que piensa. Entonces, bueno, yo me doy cuenta de que yo no me guío por lo que pienso. Valoro mucho lo que pienso, pero veo si el entorno confirma lo que yo pienso, y si el entorno confirma lo que yo pienso, desconfío menos de mí mismo, que también es una cosa importante. Entonces, bueno, me dispersé. Me dispersé, sí, un poco me disperso, pero es realmente muy interesante. No me guío por lo que pienso, pero valoro mucho lo que pienso. Veo cómo reacciona el resto a lo que yo pienso y veo si me lo confirma o si no me lo confirma, y si me lo llega a confirmar el entorno, la reacción del entorno sobre mis pensamientos, puedo desconfiar menos de mí mismo, cosa que es importantísima también. Entonces, uno le pregunta justamente, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Y yo también un poco me dispersé. Pero estamos hablando de estilos, de ideas, de moralidad, de justicia, de humor, de éxito, de fracaso. Ah, y estábamos hablando del ejemplo, de convencer con el ejemplo. Y esto decía Adrián Lackerman en su especial de comedia. Todo el tiempo vemos cómo con el ejemplo va diciendo cosas y haciendo cosas. Las conferencias de prensa, el trato igualitario hacia las personas. Eso es una parte de una cosa de Bielsa que es muy espectacular. Cierto, ya está, me acordé. Es el ejemplo. El periodista que le decía que Uruguay no atacan bien. No ataca bien. ¿Qué está pasando? ¿Y se acuerdan esto de lo que se le acusa a Bielsa, esto de vender humo? Bueno, Bielsa justamente hace referencia a esta misma cuestión. Ahí empieza la famosa frase, creo que es muy argentina, de vender humo, que es una de las formas que con más frecuencia se me describe a mí. Entonces voy a tratar, en este caso, de no decir nada, porque no tengo nada que decir, salvo asumir que lo que creí que era solución no lo fue. Por lo cual, ahí hay una falencia. Autocrítica, reconocimiento. Esto lo hice mal. Ni lo tengo que decir yo, ni vos, ni nadie. O sea, se ve en el resultado. Porque, claro, uno puede analizar y sobreanalizar. Y como decía Aymar, ustedes tienen que llenar de lunes a viernes un montón de hojas y horas de programación. Pero a veces es muy claro. Las cosas se hacen bien o mal. Y él explica cómo es que mide esto del bien y del mal. Las cosas se hacen bien o se hacen mal. Se mide por nivel de juego, se mide por resultado, y dentro del nivel de juego se pone el acento en la creación. Defender bien es más fácil que atacar bien. Claro, él incluso después dice, hace como también una especie de exposición donde dice los delanteros son los peores jugadores o los que peor juegan y por eso salen todo el tiempo. Si vos ves todos los partidos del mundo, de toda la historia, ¿quién es generalmente el primer cambio o todos los cambios son los delanteros? ¿Por qué salen? Porque mengúan su rendimiento, porque rinden mucho menos que todos los demás. ¿Y por qué es que rinden mucho menos que todos los demás? Porque el lugar que ocupan en la cancha es un lugar donde es mucho más difícil jugar bien, hacer cosas importantes, divertidas, que tengan trascendencia en el resultado de un equipo. Porque claro, no podemos detenernos únicamente en el éxito, en el resultado. Detengámonos en la esencia, en lo que quiere decir, en lo que hay de sustancial en el mensaje que tiene este señor. No se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos, porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo, y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Lo dice Aymar también en aquella entrevista. Sería bueno que alguna vez el que gane, diga, hoy gané de suerte. Claro, Bielsa usa otro ejemplo donde dice, claro, vos no atacás nunca, tenés una y la metés. 100% de efectividad, claro, ganó el más pragmático. No,
O sea, te va a servir para ganar hoy, pero no para ganar un campeonato. La lógica de tu equipo no puede ser, claro, bueno, entonces hay que darle la pelota al rival, no atacar nunca, que te pateen 20 veces al arco y esperar que los otros cerren todos los goles. No, el que espera el error del contrario no está más autorizado a hablar del éxito por haber ganado un partido. Y también aclara que una cosa es esperar el error y otra cosa es ir a provocarlo. Y él habla de que defender no es un recurso ilícito, especular no es un recurso ilícito. Son dos cosas que se valoran de manera distinta. Y escuchemos también qué son las cosas que él valora en los equipos, en sus planteles, en sus jugadores. Para mí lo que hay que considerar son dos cosas. La calidad de los jugadores y el entusiasmo de los jugadores. Todos los demás aspectos son muy relativos. Claro, volvemos a la cuestión del convencimiento, de la potencialidad. Y él habla también de Europa. Lo que tiene Europa o la competencia de alto nivel es que te da la oportunidad de verificar justamente tu rendimiento. Porque no es solo jugar tus cualidades, sino también las oportunidades y la verificación de esas oportunidades. Que realmente se note que puedas rendir en un tiempo prolongado. No es solamente recursos, condiciones y cualidades, sino oportunidades y verificación de que la cualidad la llevan al campo. Porque también hay que entender una cosa, que un jugador tenga recursos y condiciones no lo convierte. Hay jugadores con menos recursos que utilizan el 100% de sus recursos, que son mejores que jugadores con el doble de recursos que utilizan la mitad de lo que son capaces de hacer. No sé si soy claro en ese sentido. En todos los sentidos. Y a la vez no, porque de nuevo, hay que demostrar en los resultados. Tiene que servir para algo. De eso se trata el fútbol. De convencer. Nadie patea afuera a propósito. Bielsa incluso hace hincapié en eso, en el estado de ánimo, en la energía, en el correr. Y explica también por qué justamente quien corre juega más. ¿Por qué correr es mejor y no correr quizás es peor? Escuchemos los argumentos. El que corre mucho no quiere decir jugar bien, pero el que corre mucho nunca juega mal. ¿Por qué? Porque tiene un estado de ánimo que activa las virtudes. Cuando un jugador tiene virtudes, lo que pone en funcionamiento las virtudes es el estado de ánimo. Y el estado de ánimo hace que el jugador intente, a través de la energía, activar todo lo que lleva adentro. Es tremendo lo que dice, claro, su estado de ánimo activa las virtudes, las pone en funcionamiento, se activa todo lo que vos tenés dentro, te potencia. Y después quiero cerrar también con un concepto muy lindo, porque muchas de las cosas que hacen los entrenadores se reducen a la gestión del grupo, del entendimiento del lugar que ocupa cada uno en un grupo justamente, en un equipo, y de nuevo trasladable a cualquier equipo de trabajo. Para estos mundiales, para este mundial, para el último mundial y para el que viene, se van a llevar 26 jugadores en vez de 23. 23 jugadores son 3 arqueros, se supone, y 2 jugadores por puesto, 11 y 11. 26 te da la posibilidad de llevar 3 jugadores extra. Definís 3 puestos. Un periodista le pregunta a Bielsa si prefiere 26 o 23. Y Bielsa le dice, esa es una pregunta muy inteligente. Y no lo dice sobrándolo, porque él le explica, vos tenés 3 jugadores extra. Ponele que ya definís los 3 puestos que necesitas para cubrir con esos 3 jugadores extra que llevas. Donde ya tenés a los 2 mejores. A los 2 mejores ya son parte de esos 23. Ahora, vos tenés que llevar al tercero. ¿A cuál llevas? ¿Llevas al mejor tercero? ¿O quizás llevas al cuarto? Propone Bielsa. ¿Cuál es el mejor tercer lateral? Tal nombre. ¿Este es el mejor tercer lateral? Sí. ¿Llevamos a ese o llevamos a un cuarto que se siente orgulloso de ser tercero? ¿O llevamos al tercero que está molesto por ser tercero? ¿Qué haría usted? Claro, hay buenas terceras opciones y no tan buenas terceras opciones. Hay gente que muy motivada puede ser mucho mejor que alguien que es mejor que está desmotivado. Porque no nos olvidemos de lo clave. Los jugadores, los futbolistas, por más profesionales que sean, son humanos, son personas. Profesionales de alto nivel entrenados por un tipo sensato, loco quizás, pero a la vez más lógico que cualquiera. Si
Yo siempre le digo a los jugadores, muchachos, todas mis decisiones son equivocadas. Nunca yo voy a resaltar una equivocación de ustedes. Les pido que no resalten las mías. Y claro, porque dice, ustedes cuando erran un gol, yo sé que no lo hacen a propósito, no me van a hacer, no, mirá este burro cómo lo erra. Ahora, cuando yo hago un cambio y salís, tampoco me agarre funfuneo, porque ahora los jugadores, uno puede decir lo que quiera, dice, está bien, se entiende, como están a 1000 revoluciones, dice, un montón de excusas para justificar lo injustificable, se sacan la camiseta y la tiran sin importarle el desprecio, no, o sea, un montón de cuestiones que realmente van a la esencia. ¿Es claro en ese sentido? Ojalá les haya quedado claro algo, aunque sea, de lo que quise dejar de este ser humano espectacular. Porque para mí es un placer escucharlo. Él seguro diría que no, pero quizás sería incluso muy educado como para no señalar mis errores. Lo que sabemos es que no tendría problema en señalar, y por eso también un poco lo amo, son los errores justamente del periodismo. Pero no hablo de los furcios que puede tener un periodista, sino los errores en lo conceptual. Escuchemos el debate que tiene Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa con el periodista. ¿Qué hace el medio de comunicación? Estafa. ¿Qué es lo más importante que tiene un periodista? Ser creíble. Para mí ser creíble. Credibilidad. Usted fíjese lo perverso que es el medio al que usted pertenece, que está obligado a mentir cada vez que escribe. Esto es totalmente actual, es una de las últimas conferencias de prensa. Y incluso cuando pregunta Bielsa, ¿qué es lo más importante del periodismo? Le responden credibilidad y dice, menos mal que dijeron credibilidad, porque si no, no podemos ni empezar a tener esta conversación, no nos íbamos a poner de acuerdo. Pero la cuestión es la siguiente, ¿sabés lo que le jode a Marcelo Bielsa? Le jode, le revienta las pelotas lo mismo que a mí, y es el conchudo clickbait. O sea, ¿cómo carajo vas a baitear desde una página periodística en un medio de comunicación? ¿Estás totalmente loco? Porque se instaló un recurso donde vos lees un título que te invita a creer que vas a encontrar tal respuesta. Y cuando entra la nota, lo que vos crees, lo que te insinuaron que vas a leer, no existe. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. Eso es una vergüenza. Y eso es una estafa. ¡Claro! Vos no podés decir algo y no cumplirlo. Sí lo podés hacer en Twitter, no lo podés hacer desde Infobae, me estás jodiendo. Y él lo dice con altura. Es una vergüenza y tiene razón, se indigna, porque en su locura no puede entender cómo carajo es que el mundo vive así. ¿Acaso están todos locos? Yo creo que sí, que a veces el loco es el único cuerdo. Un homenaje hoy a un tipo que basa su éxito, mal que le pese porque lo tiene, en el cómo, en el método, en la manera, en la forma. Bielsa tiene una identidad. Esa locura hipnótica es contagiosa, es sobre todo auténtica, verdadera, activa mis virtudes. Se lo ve a un hombre luchando por transmitir un mensaje de la mejor manera en que puede impactar a su receptor, cambiar el mundo, mejorarlo. Y muchas veces lo logra y muchas veces no, como todos, como lo que hacemos acá. Hasta aquí el especial de hoy, de uno de los nuestros, del gremio, del bando de la locura, en cómo contar cosas, cómo contar a Marcelo el Loco Bielsa. Yo no sé, por la expresión de los que escuchan, uno se da cuenta si ha logrado o no transmitir algo que a los demás les resulte interesante. Yo creo que no. Por cómo interpreto a quienes me están escuchando, no siento que cómo se logra traducir o unificar lo que yo quiero transmitir. Algún día volverá, ahora lo disfruta el Uruguay. Nosotros nos reencontramos el martes que viene en radioether.com.ar en Cómo Contar Cosas. Muchas gracias, Facu. Comienza, orgullo de la ciudad, la camiseta en la mano no paraba de gritar. Un loco descontrolado, leproso de corazón, estaba cumpliendo un sueño con la lepra salir campeón. Vinieron los jugadores todos corriendo al alambrado. El loco estaba sacado, no lo podían tener. Y estaba desencajado, Newell carajo a los cuatro vientos. Por todo ese sentimiento, yo quiero volverte a ver. Loco divino.
estabas hasta las manos. Aquel partido ante Unión lo ganaste 3-1 y el camino se iluminó. Partido fuiste ganando y no quisiste parar. La vuelta en la Bombonera, la prensa se quería matar. ¿Cómo hago para explicarte lo que te extraña toda la gente? Te tienes siempre presente en cada conversación. Quiero verte caminando al lado del banco rojo y negro. Que todo el coloso entero vuelva tu nombre a corear. Loco divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar. Toda tu gente espera por vos para que vuelvas y la vuelta la vamos a dar. Loco divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar. Toda tu gente espera por vos para que vuelvas y la vuelta la vamos a dar. Vinieron los jugadores todos corriendo al alambrado. El loco estaba sacado, no lo podían tener. Estaba desencajado, Juve carajo a los cuatro vientos. Por todo este sentimiento, yo quiero volverte a ver. Loco divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar. Toda tu gente espera por vos para que vuelvas y la vuelta la vamos a dar. Loco divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar. Toda tu gente espera por vos y la vuelta la vamos a dar. Loco divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar. Toda tu gente espera por vos y la vuelta la vamos a dar. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de antología. Martes de 17 a 18 por Radio Eter.